Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit está enfrentando una tormenta emocional tras el fin de una grabación que lo dejó visiblemente afectado. Aunque todo parecía estar bajo control tras el rodaje de su reciente proyecto, una entrevista emitida en un programa de televisión encendió las alarmas. En dicha emisión, se repasaron momentos delicados de su vida personal que, según muchos, reabrieron heridas que aún no sanan. Lo que nadie esperó fue la reacción de su madre, quien decidió intervenir directamente. La escena que dio pie a toda la polémica fue un breve video donde Burak, al escuchar el nombre de una persona de su pasado, simplemente bajó la mirada, se quedó en silencio durante unos segundos y luego dijo: "No todos los silencios son vacíos. Algunos están llenos de lo que no se puede decir". Esa frase, tan cargada de emoción, fue suficiente para que los medios comenzaran a especular. Las redes sociales explotaron. Algunos fans mencionaron a Neslihan Atagül, con quien Burak compartió una intensa etapa profesional y personal en el pasado. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de otro capítulo no cerrado de su vida. Pero lo que más sorprendió fue la aparición inesperada de su madre, Seyran, en redes sociales. Como madre, ver a tu hijo con los ojos llenos de tristeza y sin poder hacer nada duele más de lo que imaginan. Me duele verlo así cada vez que alguien menciona cosas que ya deberían estar enterradas en el pasado, escribió Seyran en su cuenta personal. Esta declaración se viralizó en cuestión de minutos. Muchos elogiaron la valentía de una madre defendiendo a su hijo, mientras otros se preguntaban a quién iban dirigidas exactamente esas palabras. En medio de esta avalancha mediática, la pregunta era inevitable: ¿estaba Burak realmente listo para enfrentar fantasmas del pasado o fue empujado sin querer hacia ellos? Un periodista del canal que emitió la entrevista comentó de forma anónima: "No queríamos hacerle daño. Simplemente surgieron temas que forman parte de su historia. Nunca imaginamos que reaccionaría así". Fuentes cercanas a la familia aseguran que Burak pasó la noche posterior a la emisión del programa alejado de todo. No quiso responder llamadas, ni siquiera de amigos cercanos. Se refugió en casa de su madre y se limitó a caminar por el jardín durante horas, indicó una persona de su entorno. El impacto emocional fue tal que incluso su equipo de representantes tuvo que emitir un comunicado breve: "Pedimos respeto para los temas personales. Burak se encuentra bien, pero necesita un tiempo para procesar todo". A pesar del silencio que intentó mantener, Burak fue captado 2 días después saliendo de una cafetería en Estambul. Cuando un reportero le preguntó sobre las palabras de su madre, él simplemente respondió: "Mi madre solo quiere protegerme". A veces el pasado regresa cuando menos lo esperas. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Y las especulaciones se volvieron aún más intensas cuando Neslihan Atagül fue vista saliendo de un estudio de grabación en el mismo barrio donde se encontraba la oficina de los representantes de Burak. Las redes sociales ardieron con comentarios como: "¿Acaso es casualidad? Y todo esto parece más que una simple coincidencia". En medio del silencio de Burak, fue Neslihan quien sorprendió con una publicación en su cuenta secundaria. En una historia efímera, compartió una fotografía de una vela encendida acompañada del texto: "Hay fuegos que nunca se apagan del todo". Aunque no mencionó nombres, los seguidores más atentos interpretaron esto como una clara alusión a Burak y a los sentimientos que podrían seguir latentes entre ellos. Pocos días después, la tensión escaló cuando un conocido presentador de televisión afirmó en su programa nocturno que una reconciliación entre Burak y una figura del pasado podría estar más cerca de lo que pensamos. La audiencia en el plató reaccionó con murmullos y miradas intrigadas, y aunque no se mencionó directamente a Neslihan, el subtexto fue evidente para quienes han seguido la historia entre ambos. Los medios comenzaron a reconstruir cronologías, entrevistas pasadas y hasta gestos mínimos entre los dos actores durante sus colaboraciones anteriores. Un fragmento de una entrevista antigua volvió a viralizarse, en la que Burak decía: "Hay personas que te marcan para siempre, y no importa cuánto tiempo pase, siguen siendo parte de tu historia".
Esa frase, en el contexto actual, cobró una nueva dimensión. Mientras tanto, fuentes del entorno de Burak afirmaron que él no ha descartado la posibilidad de hablar públicamente, pero está esperando el momento adecuado. Él no quiere que todo se convierta en un espectáculo. Sabe que cualquier palabra puede ser malinterpretada, dijo un allegado. Además, señalaron que el actor ha pasado más tiempo de lo habitual en la casa de su madre, disfrutando de momentos tranquilos, lejos del bullicio mediático. Seherán, por su parte, volvió a hablar. En una segunda publicación, escribió, «Todos tenemos una historia que nos sigue. A veces el corazón de una madre ve lo que nadie más quiere ver. Solo deseo que mi hijo sea feliz, con quien él elija, y en paz con su pasado». Esta frase conmovió profundamente a muchos de sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y comprensión. El ambiente ya era lo suficientemente denso cuando, durante un evento benéfico en Estambul, Neslihan y Burak coincidieron por primera vez en meses. Aunque ambos llegaron por separado y evitaron posar juntos frente a las cámaras, testigos afirmaron que tuvieron una breve conversación en los pasillos del recinto. Fue algo muy reservado. Se saludaron, hablaron un par de minutos y luego cada uno siguió su camino. Pero la expresión de sus rostros decía mucho más que cualquier palabra, comentó una persona que presenció el encuentro. Esa misma noche, en su cuenta oficial, Burak compartió una imagen del cielo nocturno acompañada de la frase, «A veces, mirar las estrellas es recordar lo que fuimos». De inmediato, los comentarios se llenaron de referencias a Neslihan y al posible reencuentro emocional entre ellos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado absolutamente nada, la atmósfera parece estar cargada de mensajes indirectos, recuerdos no resueltos y emociones contenidas. Para muchos seguidores, lo que está ocurriendo no es solo una simple reacción emocional de Burak, sino el reflejo de un vínculo que nunca se rompió del todo. Y en medio de todo este revuelo, una pregunta persiste, ¿estamos ante el inicio de un nuevo capítulo entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, o simplemente somos testigos de un cierre emocional que ambos necesitaban vivir? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el corazón de Burak aún tiene páginas por escribir, y tal vez, solo tal vez, el nombre de Neslihan sigue presente en ellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Burak debería hablar abiertamente sobre lo que siente? ¿Su madre hizo bien en intervenir o fue demasiado lejos? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para estar al día con las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.